Radio Conexión Vida presenta Salud y Política, el espacio que aborda y analiza la problemática de la salud pública en el país. Quedan con ustedes Marlon Castillo y Renato Arana. Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a su programa Salud y Política. Hoy 28 de septiembre del año 2020 iniciamos una nueva semana informativa aquí a través de Conexión Vida. Hola Marlon, hola a todos nuestros seguidores en una nueva jornada informativa y vamos a ver cómo va el panorama en cuanto al COVID-19 en el país. Hasta hoy, por ejemplo, el número de infectados asciende a 805.302 infectados. Y el número de muertos ya supera los 32.000, lo cual también hace de que el gobierno trate de acelerar todos los procesos para la adquisición de la vacuna, porque el ministro de Relaciones Exteriores, Mario López, ya anunció que el 9 de octubre será el pago de 20 millones para la adquisición de vacunas por medio de la iniciativa del COVAX Facility. Bueno, y según se indica, el gobierno ha manifestado de que ha habido una disminución progresiva de los casos de nuevos contagios del COVID-19. Lamentablemente todos los días siguen muriendo cerca de 80 a 120 personas, dependiendo, algunos días han estado un poquito más bajos, otros más han subido, pero la cifra no baja de 80 el número de fallecidos al día en nuestro país. Y eso hay que preocuparnos porque si bien la cifra de contagios es sostenida, la cifra de muertos todavía sigue siendo alta en nuestro país y bueno, habría que hacer todo lo posible para que el sistema de salud pueda responder de manera adecuada frente a la situación que está pasando. Claro. Y el día de hoy se reunió el presidente Martín Vizcarra con el presidente del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama, durante una sesión que han tenido ellos, me imagino yo que para limar un poco las asperezas de lo que tuvieron en las semanas pasadas, donde hubieron voces de remoción del cargo, de censura, ¿no? de poder interpelarlo, no solamente interpelar a sus ministros, sino también poder sacarlo del sillón presidencial. Esperemos que este diálogo que se ha generado entre legislativo y poder ejecutivo pueda restablecerse el buen camino para mejoras en nuestro país. Vamos a escuchar lo que ha dicho la ministra, creo, Renato, ¿no? La ministra Pilar Macetti, hoy día ha advertido sobre la posibilidad de un rebrote en el país COVID-19 ante la liberación de algunas actividades económicas. Vamos a ver qué es lo que explica la doctora Macetti. Por consiguiente, podría pasar lo que ha pasado en Francia, en España y en muchos otros lugares. En realidad, todos tenemos que estar preparados, porque como hablábamos con el señor alcalde, cómo se va a mover la pandemia no sabemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sabemos? Lo que ya hemos visto, que hemos visto en el extranjero, que en muchos otros países ha habido una disminución de cifras, unas semanas de relativa calma, no es que haya desaparecido, y luego un repunte, un rebrote. Yo creo que todos nosotros tenemos que prepararnos para ello. Tenemos que aprender a vivir con el coronavirus que está aquí en este instante con nosotros. Y hemos visto cómo muchas personas durante el domingo, por ejemplo, no han estado cumpliendo necesariamente todas las normas. Una buena parte de la población lo ha hecho, pero hay otra parte que se está poniendo en riesgo y nos está poniendo en riesgo a nosotros. Por consiguiente, podría pasar lo que ha pasado en Francia, en España y en muchos otros lugares. Y la importancia de cuidarnos es que todos queremos reactivación económica, todos, pero con salud. De nada nos sirve una reactivación económica cuando nos volvemos a enfermar y volvemos a tener otro repunte. Volvemos a tener una saturación de sistemas y volvemos a tener muerte y sufrimiento por encima de lo que podamos manejar. Bueno, eran imágenes gracias a TV Más Noticias de
de la Corporación de Canal 9 por las imágenes que el día de hoy estamos viendo de la ministra de Salud y sus declaraciones. Creo que para nadie es un secreto que hay que vivir con el virus por un buen tiempo, mientras no llega ninguna vacuna y no tengamos acceso a ella también, ¿no? Lo importante es no relajarnos en estos momentos, que estamos viendo cifras que descienden, pero ya le hemos dicho, la mortalidad sigue siendo alta y hay que ponerle mucha atención a eso. Bueno, vamos con un segundo bloque de salud y política, y venimos con una entrevista con el doctor Alberto Flores, que es infectólogo, que nos va a dar más detalles sobre el asunto que se viene del rebrote del COVID-19 en el país. Muchas veces los dolores de espalda son una causa de cosas que hacemos diariamente y que se pueden evitar. Aprendamos cómo evitar ese dolor de espalda. Estar encorvados al sentarnos es una de las razones más comunes del dolor de espalda baja. La forma correcta de sentarnos es con la espalda recta. Si queremos recoger algo del piso, también tenemos que tener cuidado. Doblando la espalda es una mala manera de hacerlo. Debemos doblar las rodillas casi como si nos fuéramos a sentar para levantar el objeto. Una postura incorrecta es estar encorvados. Debemos mantener los hombros atrás y la cabeza erguida. Bueno, estas son algunas maneras en las que podemos evitar el dolor de espalda, que tanto nos molesta a veces. Pero recordar que si el dolor persiste, siempre consultar a un médico. Procura salir de casa, solo si es indispensable o por motivos de trabajo. Si lo haces, programa tu tiempo y viaja sin apuro. Recuerda que en caso tengas síntomas de COVID, no debes salir de casa. Además, es indispensable que lleves tu kit de protección, mascarilla, protector facial y alcohol en gel o alcohol de 70 grados. En el paradero, ubícate en las zonas señaladas y mantén siempre una distancia de más de 1 metro. Luego, aborda el bus de manera ordenada. Una vez en el vehículo, no manipules tu mascarilla ni tu protector facial. Además, evita tocarte los ojos, nariz y boca. Si estornudas o toses, cúbrete con el antebrazo o con un pañuelo. No olvides que las ventanas siempre deben estar abiertas para una mejor ventilación. Recuerda desinfectarte las manos cada vez que agarres el pasamano o alguna superficie del bus. Al momento de bajar, hazlo ordenadamente, manteniendo la distancia, y finalmente vuelve a desinfectar tus manos. Sé responsable y no seas el vehículo que traslade el virus. Papi, ponte el sombrero. Bien, ya estamos de regreso aquí en su programa Salud y Política, y estábamos hablando sobre las declaraciones que ha dado la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, respecto a una posible nueva ola de contagios de COVID-19 que se vendría, ya que en estos momentos estamos en una tensa calma de nuevos casos, pero todo hace presagiar que tanto como en Europa puede venir un nuevo rebrote del COVID-19 en nuestro país. Para ahondar más en detalles, estamos conectados vía telefónica con el doctor Alberto Flores. Él es infectólogo, muy reconocido aquí a nivel nacional, que nos va a comentar sobre las posibilidades de que exista o no un rebrote en nuestro país, conociendo además de que ya muchas actividades se han reaperturado en el sistema económico. Buenas noches, doctor Flores. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando y muchas gracias por la invitación. Doctor Flores, buenas noches. ¿Cabe la posibilidad de que en el Perú, así como está pasando en otros países de Europa,
se pueda iniciar un rebrote de COVID-19 luego que vemos que las cifras están cayendo? Bueno, en realidad lo que ocurre es que tenemos que entender un poco qué es lo que está ocurriendo, ¿no? En realidad, cuando uno observa qué es lo que está ocurriendo, o sea, qué es lo que está pasando, uno puede separar en dos grandes grupos a la población, ¿no? Tenemos la población que es la que se ha estado cuidando, es la población que ha estado respetando todas las formas de precaución, etcétera. Y tenemos el otro grupo de personas que ya se han infectado, que han tenido la infección y que se incluyen dentro de ellas el grupo de personas que no respetan o no cuidan mucho la parte preventiva, ¿no? Entonces, teniendo estos dos grupos, entonces tenemos que manejar otro tercer concepto, un concepto diferente, que es el famoso protección de rebaño, ¿no? Significa de que cada 3 personas, o sea, una puede estar sin contacto con la enfermedad y 3 sí. Entonces eso significaría que cuando el 70% de la población ya ha tenido contacto con el virus y ha hecho anticuerpos, entonces ese otro 30% ya no va a sufrir la enfermedad, porque de alguna manera esta protección de rebaño van a evitar de que las personas que no están infectadas en ese 70% no se infecten nuevamente, o no se infecten, perdón, con el virus. El punto es que este efecto de rebaño pues, se puede haber conseguido en el grupo de la gente que se ha expuesto. O sea, la gente que no se cuidaba o la que ya se infectó, etcétera. En ese grupo de personas, que es más o menos un 32% de la población del Perú, ya ha tenido exposición al virus. Entonces, si uno agarra ese grupo, digamos que en ese grupo ya existe efecto de rebaño. Entonces, claro, nosotros vemos en la traducción que van cayendo los muertos, van cayendo los infectados nuevos, etcétera. Pero hay que recordar que tenemos el otro gran grupo de personas que se cuidan, que no han tenido exposición, que somos las personas que nos ponemos las mascarillas, mantenemos la distancia social, etcétera, y esa es la gran mayoría del país. Si comienzan a bajar la guardia, es decir, dicen, ya, como está bajando, entonces ya me voy a cuidar menos, entonces va nuevamente potencialmente a ocurrir un rebrote, pero el rebrote ya no va a ser en el grupo de la gente que se expuso, sino en los susceptibles, o sea, en ese grupo de personas que se ha estado cuidando. No sé si me expresé o me dejé entender. El punto es que no se puede bajar la guardia, o sea, no se puede bajar para nada la guardia, porque sí existe el potencial de que haya un rebrote. Dígame, doctor, ¿este rebrote sería igual de nefasto, potente que el primer rebrote, o ya estaríamos ya un poco más preparados en cuanto a logística y experiencia también en cuanto al manejo? Bueno, tenemos más logística, pero el problema del COVID no es en sí el problema es la transmisibilidad que tiene. O sea, es una enfermedad que una cosa es que yo tenga 1000 enfermos y el 1% de 1000 vaya al hospital. Y otra cosa es que yo tenga enfermo a 5 millones de personas y el 1% de 5 millones es diferente en volumen. ¿Por qué? Porque el COVID es una enfermedad que se transmite muy fácilmente. Es un virus, el SARS-CoV-2 es un virus más perfecto. Se puede transmitir incluso sin síntomas. Eso hay que tenerlo presente. La gente a veces, claro, yo sé que la doctora Macetti hizo una declaración de repente no muy clara, muy nítida, y como que dejó con el aire que los asintomáticos no transmitían la infección, y sí la transmiten. Precisamente esa es la característica de esta enfermedad, que en el tiempo de incubación, en ese periodo de ventana, desde que me infecto hasta que me enfermo, o sea, yo puedo estar comenzando a transmitir la infección a las demás personas, no solamente cuando estoy enfermo. Entonces, yo puedo aislar a los enfermos, pero esas personas que están circulando y ya están con el germen adentro y que todavía no se manifiesta la infección, ese es el riesgo para nosotros, porque es una gran cantidad de personas. Y es una infección que se propaga muy fácilmente. Entonces, podemos estar con una mejor logística, pero siempre va a ser insuficiente por el volumen de personas. Recuerden que el 32% de 30 millones, 32 millones, o sea, digamos que 8 o 9 o 10 millones de personas han tenido la infección acá en el Perú, pero hay 20 millones que todavía no lo han tenido.
Así que hay que tener presente ese volumen de personas, ¿no? Doctor, y tomando la experiencia de países que bajaron la guardia y también sufrieron un rebrote, por ejemplo, como España y Francia, ¿qué lecciones podemos sacar de esos países, por ejemplo? Lo que pasa es que acá hay un problema ya de personas, ¿no? Lo que tenemos que entender es que, si bien es cierto, en Italia no en todos los sitios se bajó la guardia, y en España tampoco, sino que hay movimientos de sujetos, de personas, que tienen una creencia, digamos, mal entendida de lo que significa esto, ¿no? Y tienen una serie de mitos que se están repartiendo a través de las redes, que es una cosa pero loquísima, ¿no? O sea, que se ha visto también en la epidemia del año 18, se vio cuando apareció el VIH. Cuando apareció el VIH tuvo un movimiento de gente que no existía el VIH, decía que no existía, eso era una invención. Y también apareció otro grupo que decía que fue un virus inventado, ¿no? Traído eran extraterrestres, es decir, toda una historia alrededor del VIH, y como todos sabemos, después de 30 años, o sea, el VIH es un virus que saltó de especie, o sea, saltó de los primates, saltó hacia los humanos, por una serie de circunstancias naturales, digamos, ¿no? Igual ha pasado con este SARS, con el COVID, es un germen que está en el murciélago, después pasó a unos roedores, y después ya pasó al ser humano, entonces se ha humanizado este germen, se ha saltado, ¿no? Entonces hay una serie de mitos que hacen que las personas trastornen sus conductas, y eso es lo que ha pasado en muchos sectores de Europa, ¿no? Que grupos de personas con el mal entendimiento de que esto no existe, o que las mascarillas les restringen las libertades, entre comillas, entonces esto ha hecho de que también haya una mayor facilidad de transmisión, junto con el problema económico, porque estos países mueven gran cantidad de industria, entonces muchos no han querido parar la parte de producción, entonces también ha significado un sacrificio de la población muy marcado, ¿no? Que no se ve, no está tan a la vista, pero recuerden que Perú ya tiene 40.000 muertos, ¿no? Y todavía no hemos terminado de hacer el efecto de rebaño, o sea que para llegar al efecto de rebaño tenemos que tener 40 o 50.000 muertos más. O sea, es un costo social demasiado alto. Terrible, terrible lo que nos está contando, doctor. ¿Y cómo hacer para concientizar, digamos, a la población? Porque hemos visto que sí hay una campaña del Ministerio de Salud que se llama El COVID no mata solo, no seas cómplice, donde trata de incentivar hasta cierto grado, poner miedo a las personas para que entiendan que realmente hay que protegernos, usar la mascarilla, guardar las distancias, pero sí, como usted dice, hay otro grupo de personas que se cree inmunes y que probablemente lo sean si son jóvenes, porque o no tengan, digamos, la sintomatología, pero ¿cómo hacer entender que estas personas sí son susceptibles de poder transportar el virus y poder contagiar muy rápido a otras personas? Mira, hay un fenómeno que está pasando, por lo menos yo lo he visto en mi hospital. Al comienzo de la epidemia, por marzo, abril, nosotros tenemos pacientes de 90, 80 años. Yo ahora tengo pacientes entre 30 y 40 años, 31, 32 años, graves, sin riesgo, pero están entrando al hospital y están quedando con secuelas severas. O sea que el mismo fenómeno que pasó en Italia, que se fue rejuveneciendo, o sea, fue bajando la edad de los infectados, que en un inicio eran muy mayores, ahora ha ido bajando la edad. El mismo fenómeno estamos viendo acá. Ese es un primer punto, ¿no? El segundo punto no es que se meta miedo. Yo te voy a contar una cosa que fue una de las primeras cosas de este fenómeno que vi desde que comenzó la pandemia. Yo infectólogo he estado trabajando en los hospitales, en el hospital, en las salas COVID, a brazo partido, o sea, todo el día. Era una cosa, han sido semanas a veces terribles, ¿no? Por la cantidad de trabajo. Y, por ejemplo, esta era una familia donde era papá, mamá, abuelos y la hija mayor, digamos, ¿no? Ellos vivían en una parte de la ciudad X, y el hijo, o sea, estos vivía en otra parte de la ciudad donde había una alta densidad de infección de COVID.
la familia que vivía en el otro lado donde vivía el papá, la mamá, no quería ser visitado por este muchacho. Y este muchacho, R con R, hasta que un día se apareció, según él, dando la sorpresa. La sorpresa fue que este chico había estado ya con un pequeño proceso de aparentemente resfrío, que no le molestaba mayormente. Pero eso le costó la vida a los dos abuelos, al papá, a la mamá y a la hermana mayor. O sea, los 5 se murieron porque yo lo estudio de pacientes. A eso se refiere el ministerio cuando dice, por favor, la cuarentena tienes que entenderla claramente. O sea, la cuarentena no es para visitar mi familia y ver cómo están los viejitos. La cuarentena es cada uno se queda en su casa y nadie sale. O sea, eso es la cuarentena. Por eso acá se ha entendido recontra mal las cosas. O sea, acá hay mucha gente que compraba las cosas del mercado y le llevaba pues al abuelito, a la mamá, al papá, le llevaban las cosas a la casa, pero no se sabía si esa persona estaba portando el virus y se entraba el virus a la casa y se arrasaba con toda la gente adentro. Entonces, no es un tema de miedo, es un tema de cómo está ocurriendo la epidemia, es el mal entendimiento de la cuarentena. El otro lado es que la gente joven, eso lo sabemos todos. Lo que hemos vivido, por ejemplo, en la epidemia de VIH, se sabe perfectamente cómo se ha comportado el VIH en la gente joven de hace 30 años de ahora y de hace 10 años atrás. O sea, uno puede decirle, oye, cuídate, usa preservativo, y es la misma vaina. O sea, va a haber siempre grupos de jóvenes que no van a querer cuidarse porque a ellos no les pasa. Bueno, el mismo fenómeno estamos viendo también en esta infección, porque no es diferente. O sea, es una infección y hay gente que se siente pues inmunes, ¿no? O sea, nunca les va a pasar nada, ¿no? Hasta que les pasa. Lamentablemente el aprendizaje es muy caro en este grupo de personas. Entonces lo único que queda es tratar de localizar dónde son los sectores donde mayor cantidad de casos está ocurriendo y más transmisión hay, y a esos grupos en esos sectores tener que hacer las cuarentenas focalizadas. No hay otra manera. Entonces la estrategia sería, doctor, es poder que el Ministerio de Salud conozca de un caso, ir a sus contactos o de repente organizarse las comunidades entre barrios, entre localidades para generar esta especie de cuidado y protección. No hay de otra, porque, o sea, yo me imagino que para eso también hay que tener todo un cuerpo, un grupo humano bastante grande, numeroso, que ahorita no lo tiene el sector, y incluso la villa de los Juegos Olímpicos ni siquiera se está atiborrada, no hay espacio para otras personas más para que puedan tener la cuarentena, entonces es un poquito difícil. ¿Cómo hacer para organizarnos? ¿Qué estrategia usar, doctor? Claro, acá todos comentaban una cosa que es sumamente interesante, ¿no? Que es la población civil organizada. O sea, el ministerio no va a tener obviamente manos, ninguna institución en ninguna parte del mundo tiene manos para controlar una población, pero sí puede trabajar con gente de la población que ayude a controlar por manzanas o por áreas o por ciertas zonas, puede ir manejando, ¿no? O sea, tener promotores, o sea, gente promotora que esté ayudando a esto, como se ha hecho en muchas entidades clínicas, ¿no? En muchas enfermedades, que hay promotores que van ayudando a sensibilizar y a controlar a la gente. Ese sería un primer manejo que hay que organizar a la población, porque no es responsabilidad del Estado. O sea, todo el mundo habla de que el Estado y el gobierno, falso. El cuidado somos nosotros. O sea, nosotros nos tenemos que cuidar. Si nosotros no nos cuidamos, ¿quién nos va a cuidar? Pues papá gobierno no es suficiente, pues él nos puede dar algunos elementos, algunas normas, pero el que sale a la calle, el que sale a trabajar, o el que sale, ese es uno, y si uno no se cuida, pues está reventado. Entonces, esto no es un tema de politizarlo, ¿no? Entonces, por un lado es organizar a la población, por otro lado es localizar y focalizar las áreas que están donde hay más transmisión, para poder controlar a esa población, y ahí hacer más hincapié en la educación, o sea, en la educación sanitaria, porque obviamente lo que traduce esto es la pobrísima educación sanitaria que tiene el Perú, y esto se traduce el problema ya de educación que tenemos. O sea, no solamente es un tema de que yo no entiendo esto, sino que, y no lo cumplo, ¿no? Sino que me vuelvo a informar porque no lo entiendo, o sea, no sé esto para qué sirve, ¿no? Es un estorbo, entonces, ¿qué hago? Me voy encima de eso, paso la norma. Y la norma, en este caso, las normas se pagan con la vida, no se está pagando con que se paga con la vida.
y mucha gente no lo entiende porque no tiene esa capacidad solidaria, ¿no? Y eso hay que desarrollarlo y hacerle entender a la gente. Hay mucha población, te juro, que yo he visto que es súper solidaria, que ayuda, está ahí, que le enseña a la gente, se pelea incluso, le señala al que no se pone la mascarilla, etcétera. Pero también hay gente que le importa un comino, y eso lo sabemos todos, ¿no? Y a veces uno, por no meterse un lío con alguien, simplemente no lo dice y se hace la vista gorda. Entonces, todos tenemos que educarnos. Doctor, y eso tiene que haber un manejo, ¿no? Sí. Pero hay quienes han criticado al gobierno porque han dicho de que no ha tenido medidas, claras respecto a la prevención o a qué medicamentos, qué insumos usar, tanto así que han dejado al libre albedrío de las personas de poder consumir, por ejemplo, este líquido que parece lejía, que no es apto para el consumo humano. ¿Ah? Esa detergente. Detergente. Y dióxido de cloro y otros productos más que ahora dicen que ya no funcionan o que no hacen mucho efecto. ¿Qué opinión usted le merece este tipo de prácticas que realizan las personas? Porque me imagino yo que en un momento de desesperación prueban, no sé, si te dicen que alguna situación, alguna cosa es una receta mágica o que te eches algo en la cara puede ser beneficioso, lo van a hacer. Pero ¿cuáles son las cosas que debería hacer el Ministerio de Salud para que también sea claro en la respuesta de cómo enfrentar a aquellas personas que tienen síntomas y que lo pueden sobrellevar en sus casas? Mira, acá tenemos que diferenciar dos cosas. La primera es que el Estado sí dio lineamientos bien claros sobre la prevención. Es mascarilla, lavado de manos, distancia social y buena ventilación. Eso está en todas partes. O sea que sí había prevención. Ahora, para la gente enferma, ahí viene el lío. Para la gente enferma, primero tenemos que tener bien claro una cosa. Esta es una enfermedad viral. No es una enfermedad bacteriana donde yo doy antibióticos y lo mato. Esta es una enfermedad viral, es como el VIH, no sé, como la gripe. Y mucha gente tiene la idea de que la gripe, por ejemplo, se corta. O sea, yo le doy una ampolla y con eso se cura. Falso. Eso es una cosa súper falsa. En eso de repente sí ha habido un error desde el punto de vista de Estado, porque han debido delinear claramente que esta es una enfermedad viral y las enfermedades virales, lamentablemente, como todos sabemos, la mayor parte de ellas no tienen tratamiento. No tienen tratamiento. Es más, todas estas drogas que ellos han dado, nosotros que estábamos metidos en el manejo a diario, en los hospitales y todos los infectólogos e internistas que hemos estado manejando esto así metidos en el asunto, rápidamente nos comenzamos a dar cuenta de que esto no funcionaba. Porque la gente igual se moría con o sin ivermectina, con o sin hidroxicloroquina, encima nos hacían arritmias cardíacas, hacían un montón de problemas. Pero el gobierno, el Estado, se ha apoyado de gente experta, mucha gente experta que no tenía manejo de estos pacientes. Entonces ahí viene la contradicción. Yo soy un gran lector, un gran revisor, yo leo un montón, yo soy un gran estudioso, pero mi práctica ¿cómo va? Entonces, claro, ahí viene el asunto de los expertos. O sea, tú llamas a los expertos cuando tienes a toda la gente trabajando abajo con una gran cantidad de pacientes. Entonces, no necesariamente el experto es el que uno lo ve, ¿no? Sino es el que está trabajando codo a codo. Y yo te estoy diciendo esto no por mí, sino que yo una vez escuché salió en el Facebook, un colega mío que hablaba en Iquitos y él hablaba lo que nosotros acá en Lima veíamos, lo que nosotros trabajábamos. O sea, él estaba describiendo exactamente lo mismo y los mismos comentarios, todo idéntico. Entonces es como si hubiera habido un doble discurso, o sea, la gente que estaba en el llano trabajando y la gente la experta que estaba leyendo. Y aquí es donde surge ese divorcio, pues. O sea, aparecen el deseo de vender por un lado y la gente de comprar la solución mágica. Entonces tú sabes que no existe solución mágica para las enfermedades. Lo que se sabe es que esta es una enfermedad viral y la gente tiene que tenerlo bien claro. Es una enfermedad viral que tiene su proceso. De 10 personas, 8 van a hacer formas leves o no van a tener cuadro clínico. O sea, la mayor parte.
de las dos que quedan, una va a ser una forma moderada, pero va a poder ser manejada en su casa, y la 10ª es la que va a ir al hospital. O sea, no es que yo me da COVID y ya tengo que buscarme mi balón de oxígeno para irme a cuidados intensivos, así no es, y buscar mi ventilador. Eso no funciona así, sino que la gran mayoría no va a hacer mucho cuadro clínico, pero los pocos que lo hagan van a tener un alto riesgo de morir. Entonces, acá no hay forma de poder darle drogas que corten la enfermedad, porque no existe que se corte la enfermedad. Enfermedades virales, herpes, que tenemos el aciclovir, el VIH, que tiene los antirretrovirales, por ahí me estoy olvidando de otra enfermedad viral más, hepatitis B, hepatitis C, y una más, y se acabó. Ese es todo lo que nuestro manejo viral a nivel mundial. El resto de los virus ni sabemos cómo manejarlos. Estamos igual que en la época preantibiótica en el año 18. Así que lo que tiene que hacer la gente es prevención, y ahí sí, efectivamente, la estrategia que planteó el Estado de tratar de dar la ilusión, la falsa sensación de seguridad de que estos medicamentos podían prevenir, eso sí fue una falla garrafal. Pero en el escenario de esa época, del mes de abril, de marzo, abril, mediados de mayo, todavía había esa creencia, ¿no? Y sobre esa creencia se ha manejado la información. Pero ahí vino la falla, o sea, se debió haber comenzado a trabajar la experiencia ya existente, y sobre nuestra experiencia decir, oye, esto no está funcionando. Entonces comenzar a desengañar y a explicarle a la gente de que esto no funciona. Ahora, lamentablemente, como te comenté hace un rato, tienes a los que han estado hablando, lo que dicen que son microbio fabricado, y hablan un montón de tonteras que la verdad a veces sorprende. Ahí es donde viene este tema del dióxido de cloro, ¿no? Entonces, la cantidad de gente que me ha llevado a mí tomando dióxido de cloro con úlceras al estómago, con hemorragias digestivas y con un montón de problemas, es increíble. Pero la gente, es un tema de fe, sigue tomando desinfectante, se lo sigue metiendo como si fuera no sé qué cosa, y te hablan del dominio mundial, no sé qué tiene que hacer, pero hacen una serie de mezcolanzas que la verdad no entiendo, ¿no? Yo tenía un paciente, por ejemplo, que él falleció con una neumonía por COVID, y hasta el último minuto él pensaba que el COVID no existía, o sea que era una invención de la propaganda, ¿no? Para el dominio mundial, y el tipo se murió de una neumonía COVID. Para que veas cómo se enseguece la gente frente a una idea, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tratar de explicarle a la gente, de que tiene un proceso natural, tenemos que prevenirlo, y que no hay que dejarse llevar, porque no es una enfermedad inocente, no es una enfermedad que a uno le da, y a mí no me pasó nada, pero estoy dejando una cola atrás de personas que se pueden infectar y que les puedo hacer mucho daño. Bueno, lo que usted narra es terrible, ¿no? Porque personas que pueden recuperarse o pueden salvarse, digamos, están atentando contra su vida tomando estos productos que no le benefician casi en nada. Bueno, sí. Doctor, una última pregunta. El jueves primero se inicia la fase 4 de la reactivación económica. ¿Usted cree que es el momento oportuno para liberar ciertas actividades? Mira, en estas circunstancias nunca es el momento oportuno para nada, pero se tiene que hacer, porque finalmente acá hay dos disyuntivas. Viene la disyuntiva de la población como salud, y tiene la disyuntiva de población como economía. Entonces, ¿cómo llegar a un equilibrio entre ambos? Lo único que te queda es, ya yo voy reactivando, pero reactivo con ciertas condiciones. Ya no puedo pensar en hacer un negocio donde tengo que llenar mi local para que todo el mundo asista, sino que tiene que ser con poca cantidad de personas, forma muy controlada. Entonces tengo que llegar a un equilibrio. Pero que es necesario reactivar la economía del país, por supuesto que sí, porque ahora no la estamos viendo. El próximo año, cuando se haga el presupuesto de algo de que ya no tenemos, o sea, ahí es donde recién vamos a comenzar a sentir el problema económico. Entonces tenemos que comenzar a ver una manera de cómo hacer funcionar esto, pero con un equilibrio. Esta es una situación muy complicada realmente, para cualquier país del mundo, todos los países del mundo, ¿no? Mira, Estados Unidos ha querido reactivar, pero su reactivación le ha costado más de 120.000, 130.000 muertos.
Entonces, no es tan sencillo decir, bueno, vamos a hacer las cosas, ¿no? Entonces yo creo que tal vez si tú me dices, yo como médico te diría, mira, no es un momento preciso, pero la otra pregunta que me van a hacer es, bueno, entonces ¿cuál es el momento preciso? Y la única manera entonces es llegar a un acuerdo, a una negociación entre la reactivación, pero con ciertas condiciones de salud. ¿Qué es lo que más o menos está haciendo ahora? Todo va a depender de que la población respete. Porque acuérdate que nuestra economía es 70% es informal. Así es. Y la informalidad es lo que nos está matando realmente, ¿no? La falta de seriedad es la que nos mata. Para eso no va a mirar lo de la discoteca. No de ahora. Fíjate, no sé si se acuerdan de Utopía. Sí. Una discoteca carísima, pero que tenía todo tóxico. No tenía ni siquiera punto de escape y se mató a medio mundo. Y esa historia de Utopía se está repitiendo todo el rato, donde te venden acá gato por liebre. Te cobran un montón de plata por un sitio muy ficho, pero al final el sitio es más inseguro que mejor te vas a una cabaña, pues, mejor te vas a una choza. Claro. Esa es la realidad, porque te están engañando, eso es informalidad, pues. También les queremos anunciar que a partir del 3 de octubre se va a desarrollar el colectivo ciudadano Dignidad en Salud, donde pertenece SIDA Vida. Está iniciando sus clases virtuales de formación y liderazgo social para conocedores de automanejo en la salud. Van a haber cursos como manejo de la salud frente al COVID-19, salud mental LGTBIQ y más, espiritualidad en tiempos difíciles, actualización en derechos humanos. Puede ingresar a www.sidavida.org.pe o también a nuestro Facebook, donde hay un enlace para inscribirse y ganarse las becas. Los costos son completamente gratuitos. Cualquier video, cualquier fotografía, información que usted crea conveniente. Agradecemos a Rodrigo Ciancas el día de hoy por los controles y nos despedimos, Renato. Sin más que decir, nos vemos la próxima semana. Así es, y no deje de seguirnos en nuestras redes sociales y de ver nuestros contenidos y programación que están muy variados y que tenemos también bastantes videos, bastantes cosas que ver en nuestra página de Facebook. Hasta la próxima semana.